Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Hola. Bueno, mi asunto es cuándo reintervenir el cáncer de tiroides. Los objetivos de la presentación son revisar la epidemiología y el manejo de la recurrencia en el cáncer de tiroides, analizar sus indicaciones y los criterios de reintervención y evaluar los riesgos, complicaciones y los resultados asociados a la reintervención. Ya fue explicado tanto en el día de ayer como en el día de hoy, entonces para ir acelerando un poco, la recurrencia sigue siendo una preocupación significativa en el cáncer de tiroides. La reintervención impone desafíos diagnósticos y terapéuticos y desafíos diferentes al tratamiento inicial. Los avances en las técnicas de imagen y en el tratamiento han mejorado la identificación precoz y el tratamiento de las recurrencias, y es esencial diferenciar a aquellos pacientes con bajo riesgo de recurrencia con aquellos de alto riesgo de recurrencia que requieren un mayor seguimiento. Entonces, en este estudio, un estudio antiguo, retrospectivo, 1.300 pacientes, con un seguimiento a 40 años, observamos cómo la incidencia de la recurrencia era mayor a la tasa de mortalidad, en la cual después de 30 años de seguimiento la tasa de supervivencia era arriba del 76%, las tasas de recurrencias eran mayores que las tasas de la tasa de mortalidad, que era solamente un 8%, y el 66% de las recurrencias se encontraron en los primeros 10 años de seguimiento. Según el programa de vigilancia, epidemiología y resultados finales del CIER de los Estados Unidos, del Instituto Nacional de Cáncer, principalmente, ya fue mostrado en el día de ayer, el 96% de los pacientes, la patología se encuentra localizada tanto en el tumor primario como en los ganglios del cuello, en un 96%, con una sobrevida encima del 96%, y estos pacientes, 90% de los pacientes son estadio 1, estadio 2. Aquellos pacientes con diagnóstico en el tratamiento inicial de metástasis a distancia, como mostró la doctora Natalia, cae la sobrevida a un 50%. Luego de la realización, o sea, luego del estadiamiento inicial posoperatorio y con el uso de la información de las características clínico-patológicas de los pacientes, la ATA evalúa como incidencia más común el riesgo de recurrencia estructural de estos pacientes, que es lo que estuvimos viendo durante todo el día de hoy y en el día de ayer, en 3 categorías de tratamiento, y evaluando las características patológicas, y los clasifica en bajo riesgo, intermediario riesgo, que hoy tenemos intermediario riesgo, de alto riesgo y bajo riesgo, y alto riesgo. Aquellos de alto riesgo, el riesgo de recurrencia es más arriba de un 30%, de bajo riesgo entre 1 y un 5%, intermediario riesgo hasta un 30%. Esto es un estudio retrospectivo de nuestro hospital, con más de 4.000 pacientes desde el año 1996 hasta el año 2015, en el cual fue observado que en nuestra casuística el riesgo de recurrencia fue para aquellos pacientes de bajo riesgo, fue del 1,6%, que representaba casi el 66% de la casuística. Para intermediario riesgo representó un 7%, que representaba más o menos un 20% de nuestra casuística, y para aquellos pacientes de alto riesgo fue un 22% el riesgo de recurrencia, que representaba más o menos un 5% de nuestra casuística. Observando que aquellos pacientes de alto riesgo tenían 15 veces más chances de recurrencia que aquellos pacientes de bajo riesgo. Entonces, ¿cuáles son esos pacientes de riesgo a recurrencia? Principalmente son pacientes con tumores avanzados, T3, T4, principalmente T3, T3A, T3B, perdón, con extensión extratiroidiana macroscópica a la musculatura infratiroidiana, o pacientes que tienen infiltración tanto al nervio laríngeo inferior, tráquea, laringe, esófago, o sea, aquellos pacientes T4A, pacientes con ganglios metastásicos, ganglios de más de 3 centímetros o ganglios con extensión extranodal macroscópica, pacientes en el cual posoperatorio quedó con márgenes microscópicos o macroscópicos positivos, R1, R2, la edad avanzada, histologías agresivas, células altas, obneo, insular, o pacientes con niveles elevados de tiroglobulina posoperatoria. No es lo mismo entonces un paciente con un tumor de 2 centímetros que no tiene extensión extratiroidiana, de aquellos pacientes que
tienen infiltración del nervio laríngeo inferior o tienen extensión para la vía aérea. O pacientes en los cuales presentaban conglomerados linfonodales con extensión extratiroidiana. Ahora, luego de la realización del tratamiento inicial, los pacientes son reestratificados post tratamiento inicial para evaluar las características, o sea, utilizando un sistema de reclasificación, que es el que utiliza la ATA, avaliando la respuesta al tratamiento inicial, que puede ser cirugía o cirugía y iodo. Y ellos reclasifican a los pacientes en 4 categorías de respuesta de tratamiento, en las cuales es evaluada la evaluación clínica de estos pacientes, la respuesta, o sea, la respuesta bioquímica utilizando tiroglobulina y anticuerpo antitiroglobulina, y la evaluación estructural a través de imágenes como ultrasonografía, como primer examen de imagen, o otros exámenes de imágenes, para evaluar evidencia estructural. Entonces, él estratifica en 4 tipos de respuesta. Excelente respuesta, aquellos pacientes que no se evidencia recurrencia clínica, una respuesta bioquímica, o sea que tiene una tiroglobulina suprimida menor a 2 o una tiroglobulina estimulada menor a 1, o que no evidencian también patología estructural a través del examen de imagen. O aquellos pacientes ya con una respuesta bioquímica completa, o sea que tiene una tiroglobulina o suprimida o alterada alta, o una respuesta incompleta estructural, o sea aquellos pacientes que presentan en la clínica o en los exámenes de imágenes presentan patología, sospecha de lesión, o aquellos pacientes con una respuesta indeterminada, o sea, una tiroglobulina que no está alta, pero que está en un nivel intermediario, así como una sospecha ultrasonográfica. Entonces, estas serían las 4 categorías de estratificación dinámica de riesgo que utiliza la ATA. Y a partir de esto es que es importante ya subdividir 2 categorías, o sea, aquellos pacientes que consideramos recurrencia de persistencia, o sea, la enfermedad persistente son aquellos pacientes que luego, inmediatamente a pos del tratamiento inicial, sea cirugía o cirugía de iodo, ese paciente mantiene una evidencia de lesión o clínica o estructural o bioquímica. A diferencia de la recurrencia en la cual hay evidencia estructural o enfermedad clínica evidente, pero luego de un periodo de ausencia de enfermedad. Entonces ya acá dividimos persistencia de lesión de recurrencia. Aquellos pacientes con enfermedad persistente es debido principalmente con pacientes con tumores más agresivos, de lesiones más avanzadas o de tratamientos iniciales incompletos que condicionan y predisponen un peor pronóstico. Entonces es importante clasificar estas recurrencias en recurrencias del compartimento central, o sea, recurrencias primarias o por el lecho tiroidiano o por tejido residual persistente, o ganglios linfáticos en el compartimento central nivel 6, nivel 7. A diferencia de recurrencias en el compartimento lateral, ¿ok? O sea, recurrencias en los niveles 2, 3, 4, 5, principalmente, es raro en el nivel 1, o pacientes con metástasis a distancia. La distribución de estas recurrencias principalmente son que se aprecian a nivel ganglionar, linfática a nivel o mediastínica o cervical en un 75%, se pueden presentar en el remaneciente tiroidiano, recurrencias en el lecho tiroidiano en un 20%, infiltraciones a tráquea o músculos en un 6% y metástasis a distancia un 20%. El enfoque terapéutico para realizar ante la recidiva principalmente es la cirugía de la resección de esa lesión. Es posible hacer una vigilancia dependiendo algunas características y otros tipos de terapia que no están incluidas en esta charla. Ahora, ¿cuáles son los principios fundamentales para el manejo de la recurrencia? Principalmente son 3. Primero y fundamental, un equipo multidisciplinario, que es lo que estuve escuchando durante todo el día de hoy y de ayer. Es decir, nosotros en el hospital tenemos reuniones multidisciplinares que se llaman Tumor Board, en el cual, sin duda, que es fundamental tener en el cual se exponen los pacientes y está conformado ese equipo por cirujanos de cabeza y cuello, por oncólogos clínicos, por médicos nucleares, por radiólogos, radioterapeutas, patólogos, ¿ok? Que eso lo que hace es una medicina
objetiva para cada paciente. Las características del paciente, es decir, el performance y estatus de ese paciente, las perspectivas de ese paciente, las preferencias de ese paciente y fundamentalmente las características en relación al tumor y en relación al tumor, a la extensión de la enfermedad, tanto lo que era ese tumor inicialmente y lo que está actualmente ese tumor en relación a la recidiva. Si ese paciente presenta histologías agresivas, entender qué tipo de respuesta a las terapias previas presenta ese paciente, la cinética de la tiroglobulina en el seguimiento de estos pacientes, cuánto fue el tiempo de duplicación si es que tuvo fue realizado ese seguimiento, la incapacidad del tumor para captar el yodo, la presencia de enfermedad marcadamente ávida o sea, tumor que esté captando, que sea captado en el PET. Y importante entender el perfil molecular de estos pacientes, mutaciones moleculares más agresivas, BRAF, TERT, ¿ok? En relación a los ganglios linfáticos, entender el tamaño, el número y la localización de esos ganglios linfáticos. Están en el compartimento central, en el compartimento lateral. Los ganglios linfáticos que fueron resecados previamente, ¿dónde estaban localizados? Si esos ganglios linfáticos están próximos a estructuras vitales, nervio laringio, laringe, tráquea, arteria, vena, ¿okay? Nervio vago. La estabilidad o el cambio de los ganglios linfáticos en exámenes seriados y la extensión extranodal, si tenemos extensión extranodal para estructuras críticas. Las indicaciones absolutas para la recurrencia tienen que ser confirmadas por biopsia, con un examen de imágenes, ecografía, tomografía, ¿okay? La necesidad o no de realizar el PET-CT, que ya fue discutido en el día de ayer. El paciente con síntomas obstructivos, compresivos, invasión de estructuras vitales, la extensión, evidencia de progresión rápida de la enfermedad también tiene que ser evaluado para evaluar si es necesario o no hacer la reintervención. Entonces, siempre es importante considerar para el abordaje quirúrgico, se requiere siempre patología estructural, no solamente bioquímica. Entonces, para la evaluación preoperatoria es importante una buena anamnesis, es importante entender si el paciente tiene síntomas, disfagia, dispinea, si tiene disfonía, evaluar bien cuál fue la descripción quirúrgica, por eso es importante solicitar la descripción quirúrgica, si es posible, de tratamiento inicial, cuál fue, si hizo yodo o no hizo yodo, las complicaciones que tuvo en ese posoperatorio, ¿okay? Si fue necesario realizar un autoimplante de glándulas paratiroides, solicitar el resultado anatomopatológico, si es necesario realizar una revisión de láminas y blocos para entender bien si estamos frente a un carcinoma papilífero clásico o estamos frente a un tumor agresivo. Realizar un examen de laboratorio para realizar la prueba de función tiroidiana, marcadores bioquímicos, tiroglobulina, anticuerpo antitiroglobulina, marcadores relacionados al metabolismo de calcio, evaluar el PTH, evaluar el calcio, vitamina D, etc. Realizar siempre una nasofibrolaringoscopía para evaluar bien el funcionamiento de las cuerdas vocales. Siempre realizar exámenes de imágenes y siempre confirmación con punción guiada con tiroglobulina del aspirado. La tiroglobulina, tanto normal, ya sea o por hallado nuevo o por anomalía persistente, da una relevancia clínica, principalmente para entender volumen de enfermedad o el sitio de esa enfermedad. O sea, una tiroglobulina suprimida menor a 10, podemos llegar a sospechar de que esa patología está en el cuello. Por encima de ese valor, podemos entender que tal vez tenemos una patología un poco más sistémica. En cánceres de tiroides poco diferenciados son malos productores de tiroglobulina, entonces no es un marcador confiable, y aumento del título de anticuerpo antitiroglobulina no es un marcador de progresión o sea, es un marcador de recurrencia, pero no nos da a entender la localización. Como primera línea, como comentó la doctora Batallés en el día de ayer, es el examen de primera línea para evaluar las recurrencias. Ya comentó, no voy a comentar esto, sí. Fue comentado en el día de ayer, sí, en este sentido tenemos algunas limitaciones como limitaciones anatómicas como en
en el surco traqueoesofágico, en la región retrofaringea, mediastínico superior, que ahí sí exámenes como tomografía o resonancia son importantes. Se considera interesante frente a una recurrencia de alto volumen, pensar en realizar o tomografía o resonancia para entender bien si tenemos ganglios linfáticos, la localización de los mismos, y si tenemos sospecha de invasión a estructuras críticas, entender un poco si es solamente una erosión o es una infiltración mucosa. Entonces es importante estos exámenes de imágenes y siempre la confirmación de la punción. El PET fue comentado en el día de ayer, cuándo sería necesario frente a la recurrencia. Y ahora bien, las indicaciones para la reintervención. Bueno, el manejo de la recurrencia y la persistencia de los ganglios linfáticos en el tumor diferenciado de cáncer de tiroides, tenemos unas decisiones multifactoriales del cuidado colaborativo de cáncer de tiroides, principalmente por el doctor Tato en los Estados Unidos y el Urken en 2014 y el doctor Tufano también en este manejo en el 2015, que consideraba cuándo sería necesario realizar la intervención quirúrgica en estos pacientes con patología ganglionar. Entonces, ¿cuándo sería realmente necesario la reintervención de los pacientes? Ok, entonces sería pacientes con una primera recurrencia en ganglios linfáticos del compartimento central de más de 8 centímetros, de más de 8 milímetros, o pacientes con una primera recurrencia de más de 10 milímetros en el compartimento lateral, o pacientes que presenten ganglios linfáticos con un crecimiento progresivo de más de 3 a 5 milímetros por año, pacientes que presenten paralisia de cuerda vocal y tenemos una recurrencia contralateral en el compartimento central cercana a estructuras vitales, pacientes que presenten enfermedad sistémica controlada, estable, y que presenten una metástasis en el cuello cercana a estructuras vitales, pacientes que tengan captación en el metabolismo, captación glicolítica, captación en el PET y no sean ávidos en la concentración en el yodo, histologías agresivas, pacientes que presenten ya desde tumores iniciales agresivos en el tratamiento inicial, ya que en el tratamiento inicial ya presenten extensión extratiroidiana macroscópica, o sea, de no esperar, marcadores moleculares agresivos, o aquellos pacientes que presenten una recurrencia focal en un compartimento que ya fue previamente resecado y en localizaciones cercanas a estructuras vitales. Ahora, es posible hacer una observación. Es posible hacer una observación de algunos pacientes con ganglios sospechosos en el cuello a través de ecografías seriadas y el monitoreo de tiroglobulina y anticuerpo antitiroglobulina, en pacientes que presenten ganglios linfáticos sospechosos en el compartimento central, que estén estables y que sean menos de 8 milímetros en su diámetro. O ganglios linfáticos sospechosos estables en el compartimento lateral de menos de 10 milímetros, o pacientes que presenten enfermedad sistémica progresiva a pesar de los tratamientos, o con yodo, o con terapia ALVO, etc. En este estudio, fue un estudio retrospectivo de 166 pacientes con un seguimiento a 3 años y medio, y fue observado aquí que era posible, el crecimiento de más de 3 milímetros de los pacientes en un seguimiento a 3 años y medio, hubo solamente un 20% con más de 3 milímetros de crecimiento de esos ganglios linfáticos y más de 5 milímetros solamente un 9%, en los cuales se requirió cirugía en un 13%, no hubo alteraciones de las tasas de mortalidad en estos casos. La morbilidad y la eficacia de la reoperación está indicado sin duda dónde está localizada esa recurrencia, si está localizada cerca a estructuras críticas, el grado de fibrosis y de cicatrices que presenta, esto aumenta también muchas veces el riesgo de sangrado, la extensión de la enfermedad tanto inicial y actualmente, y la experiencia del cirujano. Los principios quirúrgicos objetivos siempre eliminar cualquier tipo de tiroidiano nativo residual, disecar el cáncer recurrente localizado en el lecho tiroidiano, esvaciar los niveles ganglionares comprometidos de forma compartimental y disecar aquellos niveles ganglionares propensos a albergar
metástasis microscópicas regionales. Identificar y preservar siempre los nervios laringeos inferior y la protección de las glándulas paratiroides. Frente a una recurrencia del compartimento central, en las cuales en algunos casos la enfermedad puede disecarse cuidadosamente, es importante entender aquí en los exámenes de imágenes si estamos frente a una lesión o que esté realizando una erosión o una infiltración del cartílago o una infiltración de la lámina propia o ya una infiltración de la mucosa, y para esto es importante los exámenes de imágenes para saber qué tipo de resección va a ser posible realizar, o va a ser necesario simplemente un shaving, un laminado de las estructuras. Cuando por ejemplo tenemos un nervio laringeo que es funcionante, entonces es posible hacer un laminado, un shaving, o dependiendo de la extensión de esa lesión, si es posible solamente hacer una resección traqueal, una ventana traqueal con una reconstrucción primaria, o ya resecciones, lesiones más extensas que precisan resecciones segmentarias o inclusive mucho más extensas con infiltración de estructuras como laringe, tráquea, esófago que precisen faringolaringectomías, son en cuestiones raras. En relación a las opciones quirúrgicas para los ganglios, para los vaciamientos cervicales, en relación a vaciamientos en el compartimento central, siempre es importante en aquellas localizaciones que no fueron ya como primera recurrencia, resecar los ganglios, tanto los prelaringeos, paratraqueales y pretraqueales ipsilaterales a esa recurrencia. En relación a aquellos pacientes que presenten metástasis laterales, no solamente resecar el compartimento o el nivel que se presenta la metástasis, sino hacer los vaciamientos compartimentales, o sea, los vaciamientos nivel 2A, 3, 4 y 5B en estos casos, o cuando presentamos nódulos o ganglios linfáticos o ganglios subcentimétricos, ¿ok?, que es necesario hacer las resecciones, bueno, utilizar entonces otros posibles tipos de estrategias para poder identificar esas lesiones, y en esos casos utilizar tecnesio 99, utilizar azul de metileno, carbón. ¿Okay? Ahora, las estrategias para reducir esas complicaciones, nosotros utilizamos siempre monitor de nervio intraoperatorio, del nervio laringeo inferior, si es necesario, en algunas ya recidivas del compartimento para realizar los vaciamientos cervicales funcionales. En las recidivas, utilizar, si es necesario, monitor de nervio para el nervio accesorio. El uso de indocyanina verde o el uso de anatomía patológica, de congelación intraoperatoria, cuando es posible sospechar de alguna paratiroides, realizar la congelación identificando la misma para poder hacer un trasplante de esas glándulas paratiroides. O el uso de la congelación intraoperatoria para evaluar las márgenes intraoperatorios en relación a esas lesiones. Ya en relación a los resultados para los vaciamientos, los resultados en las reoperaciones en el compartimento central, bueno, fue observado en esta casuística que el hipoparatiroidismo temporario fue hasta un 46%, el hipoparatiroidismo permanente fue entre un 0 y un 10%, ya la paralisia temporaria de las cuerdas vocales llegó a un 22% y la paralisia permanente hasta un 6%, en media 1,2%. Las otras complicaciones potenciales, infección, hemorragia, fístula linfática, fístula traqueoesofágica, dependiendo las características y las resecciones de los tumores. En relación a los resultados, bueno, en una casuística, en este estudio con 400 pacientes a un seguimiento hasta 60 meses, el porcentaje de pacientes con remisión bioquímica fue entre un 21 y 66%, y la ausencia de enfermedad estructural, el número de pacientes con ausencia de enfermedad estructural post-tratamiento fue entre un 50 y un 100%. En el seguimiento es importante hacer seguimientos con marcadores bioquímicos, tiroglobulina y anticuerpo antitiroglobulina, para la evaluación estructural de exámenes de imágenes, hacer ecografías, si ya eran pacientes con patología de alto riesgo, utilizar exámenes, dependiendo también la tiroglobulina, utilizar tal vez exámenes estructurales más complejos como tomografía, resonancia.
el acompañamiento entre cada 6 meses inicialmente y realizar laringoscopía principalmente en aquellos pacientes o que en el retorno a la consulta llegan que están comentando de que o que está con alguna disfonía o que tiene algún tipo de sospecha de algún síntoma. Bueno, darle su relevancia a eso y pensar a ver algún examen de imagen si es necesario o no. Y siempre el equipo multidisciplinario para acompañar. Como conclusiones, las reintervenciones de cáncer de tiroides debe ser cuidadosamente planificado, la evaluación multidisciplinar es fundamental y la individualización del seguimiento y el manejo basado en el riesgo permiten una detección temprana de la recurrencia y mejoran el pronóstico a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Franco. Excelente presentación. Comencemos ahora con las preguntas por el chat. Tamaño límite de reintervención en adenopatías con tiroglobulina elevada. Es más, habla tamaño límite de la reintervención, paciente ya con dolencia estructural confirmada. Con tiroglobulina elevada, sí. No hay una indicación de cuándo es la indicación de la reintervención, sino lo que tenemos que evaluar si esos ganglios linfáticos me están haciendo infiltración a estructuras como carótida, vena yugular. Entonces, ya cuando estamos pasando o pensando o infiltración a fascia prevertebral, o sea que estamos considerando una recidiva T4B, una recidiva en la cual tenemos los tumores que están infiltrando o fascia prevertebral o infiltrando estructuras como envolviendo más de 180 grados, carótida, bueno, tenemos que considerar ahí si realmente es posible la resección o pensar algún otro de terapia previa a estos pacientes, que consideraríamos irresecable en este sentido. Y es importante evaluar siempre la dolencia, la patología a distancia en ese sentido, en la recurrencia. Acá me hablan de lesiones de 4 a 7 milímetros. ¿Se reintervienen? ¿Cómo? Lesiones de 4 a 7 milímetros. ¿De 4 a 7 milímetros? Sí, ¿se reinterviene? De 4 a 7 milímetros, pacientes que están en el compartimento central, que está en contacto con estructuras vitales, bueno, es para pensar si o se hace seguimiento o es posible hacer un acompañamiento de estos pacientes. Normalmente en nuestro hospital, que están lesiones en el compartimento central, en el surco tráqueo-esofágico, consideramos hacer las resecciones, sí. Utilizamos en estos casos técnicas de imágenes, utilizamos tecnesio 99, utilizamos o principalmente tecnesio 99 para conseguir identificar estas lesiones. Pero es posible tal vez evaluar la tiroglobulina, si la tiroglobulina está estable, si no tenemos una duplicación de esa tiroglobulina, si es en el seriado de ese paciente. Dependiendo de la patología previa, si yo tengo un paciente con una histología agresiva previa, bueno, tal vez es interesante reintervenir ese paciente. Hay varios factores que se tienen que ser evaluados para considerar. Doctor. Una lesión, por ejemplo, que está pretraqueal y que es posible hacer acompañada de 4 milímetros, no tiene ningún inconveniente. Ahora ya en otras localizaciones, o sea, siempre es importante identificar dónde está localizada esa recidiva. Sí. Doctor, mil gracias por la exposición. Yo creo que la pregunta iba dirigida a si hay algún límite en diámetro mayor en el cual se intervengan adenopatías centrales y laterales para definir observación versus vaciamiento. Y mi segunda pregunta va dirigida, a veces es muy difícil confirmar la enfermedad ganglionar. ¿Qué tan disponible tienen ustedes y les es de utilidad el lavado de tiroglobulina en la adenopatía? Y lo segundo, si la lesión es altamente sospechosa, así tengan ACAF indeterminados, ¿los llevan a vaciamiento o necesariamente tienen que tener confirmación histológica para llevar a revaciamiento pensando en recurrencia en respuesta bioquímica incompleta? Muchas gracias por la pregunta. Aquí respondiendo, voy inicialmente por la segunda cuestión. Inicialmente nosotros realizamos la biopsia con punción con aguja fina y utilizamos siempre la tiroglobulina de aspirado. Entonces ahí tenemos dos cuestiones que ya, si tenemos una
mismo siendo una sospecha ultrasonográfica o de examen de imágenes, que tengo una punción que me da negativa y tengo una tiroglobulina baja, a ese paciente lo hacemos acompañamiento. Ahora, si yo tengo una citología negativa, pero tengo una tiroglobulina en la recurrencia de más de 500, no, estoy sabiendo de que mismo siendo una citología negativa, ese paciente tiene una recurrencia y entonces va a cirugía. Inicialmente, como comenté anteriormente, ultrasonografías seriadas de patología estable, ganglios linfáticos del compartimento central de menos de 8 milímetros, compartimento lateral menos de 10 milímetros, tal vez es posible hacer el acompañamiento. Doctor Novelli, ¿cómo le va? Usted comentó rápidamente un tema que es difícil, es complejo. Ata les elude un poco esa discusión cuando habla de enfermedad estructural y no la llama persistencia o recurrencia. Usted menciona que la enfermedad persistente biológicamente puede ser más agresiva, claro, porque fue capaz de sobrevivir a la mejor cirugía, a la mejor terapia con yodo. Pero también se dice en la enfermedad recurrente específicamente, el cáncer de tiroides es uno de esos tumores que les gusta dejar soltar células a la circulación sanguínea sin ser necesariamente un tumor agresivo. Inclusive los tumores de bajo grado lo pueden hacer, y esas células se siembran a distancia y quedan en un estado quiescente por muchos años, y después de pronto en cualquier momento comienzan a aparecer, y entonces uno ve al típico paciente que el próximo año, después de la cirugía inicial, le aparecen ganglios en el cuello y lo reoperan, y 6 meses después le aparecen ganglios del otro lado y lo reoperan, y 2 años después vuelven y le salen ganglios, y entonces uno ve pacientes con 4 y 5 cirugías, y uno dice, pero ¿cuándo vamos a detener esto? Termina siendo una mutilación. Entonces dicen que también el mejor cirujano es el gran cirujano es el que sabe cuándo no operar. ¿Usted ve estos casos, se los piden con frecuencia? ¿Usted cuándo detiene esa montaña rusa de reintervenciones? Si tenemos estoy pensando ahora, por ejemplo, en un caso. Un paciente que siempre es importante evaluar la edad de ese paciente, siempre es importante evaluar, hay varios factores, la histología de ese paciente inicial, evaluar la edad, evaluar la localización de esos ganglios, si es posible hacerle acompañamiento sabiendo de que ese paciente futuramente puede llegar a tener otras metástasis ganglionares. Entonces, sabiendo de que puede llegar a ser reintervenido ese paciente, entonces tal vez decir, ok, está dentro de una localización que es posible hacer un acompañamiento porque no está dentro de, o no tengo riesgo de que esos ganglios me infiltren o queden adheridos a carótida, a vena yugular, o que me puedan perjudicar futuramente ese paciente. Tal vez es posible hacer un acompañamiento. Entonces, es importante saber qué volumen de enfermedad residual o de recurrencia tiene ese paciente para ver si es posible hacer el acompañamiento o no. En este año, actualmente tengo un paciente con 30, 35 años que se le fue realizado un vaciamiento, tiroidectomía total, el vaciamiento recurrencial bilateral, el vaciamiento funcional bilateral, resección de ganglios metastínicos también, más de 130, 140 ganglios resecados, múltiple dolencia bilateral, y ese paciente llega con persistencia de lesión porque presentó un ganglio único en supraclavicular del lado izquierdo de 11 milímetros. ¿Okay? Ese paciente llega nuevamente post-yodo, ¿okay? Y llega solamente con ese ganglio. Entonces, en el cuello, tal vez es posible, con una tiroglobulina estimulada que estaba menor a 10 y una tiroglobulina suprimida que es baja, ¿ok? Era menor a 1. Entonces, en este sentido, con ese ganglio, tal vez es posible acompañarlo para ver un poco de acá a 6 meses. Yo sé que me va a cambiar o no me va a cambiar. Le puedo hacer un pequeño seguimiento para ver si futuramente me presenta otra lesión. Entonces, es siempre siempre se define en conjunto, no es solamente una definición única. O sea, hay que definir junto con el paciente si es posible, si él considera de que ante la sospecha de una lesión es posible hacer un acompañamiento o partimos directamente para cirugía. Entonces, me parece que hasta cuándo, sabiendo que es necesario
reintervenir el paciente. Tenemos varios pacientes que fueron reintervenidos en el compartimento central 2 o 3 veces en nuestro servicio. Entonces, me parece que caso a caso, es difícil poder definir eso. Me parece que más definido dónde está la localización de esa lesión y el tiempo de duplicación en los exámenes seriados. Doctor, excelente charla. Una pregunta, en enfermedad indiferenciada, ya que tenemos compromiso metastásico a pulmón y tenemos una recurrencia en tráquea o en esófago o ahí en faringe, ¿cómo abordan ustedes eso? ¿Van a la resección y hacen una resección de esa recurrencia que tenemos en el cuello o nos detenemos porque tenemos ya compromiso pulmonar? No. Normalmente pacientes con principalmente estamos considerando que tienen una patología sistémica estable para intervenir en el cuello. Entonces, con patología sistémica estable y con ganglios en el cuello, positivos, reintervenimos. No hacemos, sabiendo esto, no hacemos resecciones, faringolaringectomías, lesiones mayores, no. En ese sentido, no. Evaluamos si es necesario hacer un tratamiento radioterapia, o sea, realizar la resección y además un tratamiento adyuvante a post, para consolidar el tratamiento. ¿Son conservadores en entrar a la resección de órgano sabiendo que tenemos una enfermedad a distancia estable? Sí. Okay. Sí. Muchas gracias. Doctor Novelli, muchas gracias por su presentación. Un aplauso, por favor, para el doctor Novelli.